¿A cuántos cristianos conoces que dan un mal testimonio de su fe? ¿O cuántas veces tú, diciéndote cristiano, afirmando ser un hijo o una hija de Dios, has dado un mal testimonio? Hay muchos que dicen haber tenido un encuentro con Jesús, pero sus vidas no parecen coincidir con lo que sus labios afirman. Un incrédulo no encuentra deleite alguno en obedecer a Dios. Para el incrédulo, Dios es un aguafiestas. Es alguien que le impide disfrutar de las cosas buenas de la vida. Pero un cristiano debe sentir una verdadera alegría en obedecer a Dios. Ahora, a pesar de querer servir a Dios, muchas veces los cristianos hacemos cosas que a Dios le desagradan. Y ahí entonces comienza el conflicto. ¿Por qué hacemos esas cosas? ¿Cómo podemos evitarlas? ¿Cómo podemos vivir agradando a Dios? Obviamente todas estas preguntas demandan una respuesta bíblica. Cuando ves a la mayoría de los cristianos, cuando te ves a ti mismo, ¿ves personas santas? ¿Ves en ellos algo completamente diferente? ¿O te parecen tan similares a aquellos que no creen en Dios que no notas ninguna diferencia? Pablo en su carta a los Colosenses nos explica una fórmula. Ojo, no es un secreto, sino una fórmula. Es decir, un medio práctico para ejecutar algo que es difícil. Y Pablo nos está llamando aquí, en el capítulo 3, a la santidad. Y esta santidad tiene dos lados, un lado A y un lado B. Hoy nos vamos a enfocar en el lado A, es decir, en el hecho de que como cristianos debemos enfrentarnos, debemos luchar contra el pecado. Colosenses 3, verso 5 dice: por lo tanto, hagan morir lo terrenal en sus miembros: inmoralidad sexual, impureza, bajas pasiones, malos deseos y la avaricia, que es idolatría. A causa de estas cosas viene la ira de Dios sobre los rebeldes. En ellas anduvieron también ustedes en otro tiempo cuando vivían entre ellos. Pero ahora dejen también todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras groseras de su boca. No se mientan los unos a los otros, porque se han despojado del viejo hombre con sus prácticas y se han vestido del nuevo, el cual se renueva para un pleno conocimiento conforme a la imagen de aquel que lo creó. Aquí no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, esclavo ni libre, sino que Cristo es todo y en todos. Nuestros antepasados espirituales solían hablar de mortificar el pecado. Y esto puede que nos suene a hombres con tendencias a recluirse, hombres que destrozaban sus pieles a latigazos con la esperanza de evitar el pecado. No obstante, sabemos lo que la Escritura dice, que puede que el cuerpo sea instrumento del pecado, pero no es su fuente. Y por lo tanto, tratarlo duramente no soluciona el problema. La carne, bíblicamente, no es sencillamente carne y sangre. Déjenme ser un poco más explícito. Pablo dice: hagan morir. ¿Qué es lo que quiere decir exactamente? Bueno, en primer lugar, él no está refiriéndose aquí a erradicar totalmente el pecado, porque esto no sucederá en la presente vida. Tampoco no es cambiar los pecados más escandalosos por aquellos que son más socialmente aceptables. Entonces, ¿qué es matar el pecado? Bueno, es la batalla continua que luchamos contra el pecado cada día. El negarnos a dejar que nuestros ojos se dirijan y la mente contemple y el corazón se encamine hacia cualquier cosa que pueda alejarnos de Cristo.
es un decidido rechazo de todo pecado de pensamiento, de idea, deseo, ambición, hecho, circunstancia o provocación. Es el esfuerzo constante de hacer todo lo que esté a nuestra mano para debilitar el poder del pecado en nuestras vidas. Esto no se consigue simplemente diciendo no a aquello que es malo, sino que además debemos aceptar con determinación todas las doctrinas del Evangelio que son buenas y que contribuyen a nuestro crecimiento espiritual. Ahora, si debo matar el pecado, ¿dónde lo debo matar? Bueno, Pablo nos dice aquí que el pecado debe ser matado en nuestra vida privada. Dice en el verso 5, hagan morir lo terrenal en sus miembros. Es decir, debemos destruir las motivaciones pecaminosas que hay en nuestro corazón. Aquellas que tú conoces, que sabes muy bien cuáles son. También debemos matar el pecado en nuestra experiencia diaria. En el verso 8 dice, pero ahora dejen también estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras groseras de su boca. Estas son realidades del día a día. Y son realidades que nosotros enfrentamos en la casa, con los amigos, en el trabajo, en nuestros lugares de estudio. Y también Pablo dice que debemos matar el pecado en medio de la comunión de la iglesia. Verso 9, no se mientan los unos a los otros, porque se han despojado del viejo hombre con sus palabras. En el fondo es vivir en la verdad, vivir conforme a la verdad, vivir honestamente los unos para los otros en medio de la iglesia. Ahora, ¿cómo puedo matar este pecado? Bueno, en primer lugar, admitiendo los pecados. Debemos reconocer nuestros pecados, no tenemos que esconderlos, debemos reconocerlos. Pero también, además de admitirlos, debemos poner nuestros pecados en la presencia de Dios. Pablo nos dice en el verso 6 que nuestros pecados son cosas por las cuales la ira de Dios viene. Por lo tanto, para ver bien mi pecado y para motivar mi corazón a repudiarlo, tendré que llevarlo a un lugar donde pueda verlo a la luz de la ira de Dios contra toda impiedad e injusticia. Y ese lugar es la cruz del Calvario. Tengo que llevar entonces en mi mente el pecado a ese lugar. Tengo que llevar el pecado a la oscuridad de aquella tarde, a las puertas de la ciudad de Jerusalén, y ser testigo del rechazo de Cristo. Pero además de admitir mi pecado y ponerlo en presencia de Dios, tengo que avergonzarme del pecado. Pablo dice en el verso 7, en ellas anduvieron también ustedes en otro tiempo cuando vivían entre ellos. Antes vivía así. Antes de conocer a Jesucristo vivía así y me avergüenzo de esa vida. ¿Por qué regresar a la pasada manera de vivir si hemos entrado ya en el gozo de la vida eterna? ¿Por qué vivir como el viejo hombre si este viejo hombre ya fue crucificado juntamente con Cristo? Recordemos entonces el primer aspecto, el primer lado de la vida de santidad es enfrentar el pecado. Estás enfrentando, estás batallando contra el pecado, estás luchando contra el pecado. Dios quiera que así sea.